Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Hemos terminado el libro de Don Quijote de la Mancha, que está bastante grueso, y tengo la inquietud de leerles este libro, Los Rockefeller. Es una biografía bastante amplia. Espero que les guste y que la sigan. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, vuélvanse mecenas en mi Patreon y vamos a empezar. Los Rockefeller, una dinastía americana. Primera parte, el padre. Hay dos hombres descollantes en la génesis del mundo contemporáneo, Rockefeller y Bismarck. Negadores ambos, en el plano económico y en el político respectivamente, del sueño liberal de bienestar universal producto de la competencia individual que sustituyen por el monopolio y el Estado corporativo. Bertrand Russell. En los primeros años del siglo XX, cuando la Iglesia protestante hizo causa común en una cruzada para salvar a los gentiles, los congregacionalistas no escatimaron esfuerzos para reclutar mesnadas cristianas destinadas a los países del oscurantismo, en los que iba a plantearse la ardua lucha entre el bien y el mal. Era una guerra costosa y en circunstancias normales, el grupo de ministros de la Iglesia reunidos en Boston a principios de 1905, ante la noticia de un donativo de $100,000 al Comité de Misiones Extranjeras, habría reaccionado con una oración de alborozo y quién sabe si con un espontáneo Gloria in excelsis. Pero al saber que la magnífica dádiva procedía del bolsillo de John D. Rockefeller, un murmullo de indignación recorrió la sala y uno de los prelados subió a la tribuna para instar a los superiores congregacionalistas a devolver al instante aquel ofrecimiento de dinero sucio. Es dinero limpio. ¿Habrá un hombre, una institución, que sabiendo su procedencia lo toque sin mancharse? Había preguntado el reverendo Washington Gladden, el más eminente de los congregacionalistas norteamericanos. Sabido era que en todas partes se habían acumulado riquezas con métodos tan despiadados, tan cínicamente inicuos, como los empleados por los varones ladrones de la Edad Media. Esa fría brutalidad con que se arruinan las propiedades, se destruyen las seguridades y se esquilma en sus humildes pertenencias a cientos de personas, con el solo propósito de amasar fortunas multimillonarias, nos presenta en todo su espanto la clase de monstruo que es capaz de convertirse el ser humano. La controversia trascendería las paredes de aquella sala de reuniones alquilada del centro de Boston y se difundiría por todo el país. Los periódicos se vieron desbordados por un alud de cartas protestando por las turbias bendiciones de aceptación del óbolo, y el término dinero sucio pasó a formar parte del léxico del hombre y de la calle. Seguro que es sucio, se hacía eco un vodevil de la época. Ensucia el tuyo y ensucia el mío. Sin embargo, pocos de los incontables norteamericanos que sostenían, como los congregacionalistas, que se aceptase el dinero para servicio de Dios, llegarían al extremo de sugerirlo como medio para la salvación del donante, pues John D. Rockefeller era el pecador más empedernido de la época. El senador Robert Lafayette le llamaba el mayor delincuente contemporáneo. En los dibujos de los periódicos se le caricaturizaba en forma de hipócrita piernilargo, que con una mano daba monedas y con la otra robaba sacos de oro. Y el lacónico Mr. Doley había dicho que era una especie de empresa para la prevención de la dejadez con el dinero. Si conoce a alguien que utiliza mal el dinero, se lo quita y lo adopta. Y por si quedaba alguna duda sobre aquel hombre extraño y misterioso, de mirada implacable y boca cruel, la recién publicada historia de la Standard Oil Company de Ida Tarbell bastaba para convencer de que el apellido Rockefeller era sinónimo de crueldad y poder desenfrenados. De todos los hombres que Theodore Roosevelt tildaba de malhechores con grandes fortunas, John D. Rockefeller era sin duda el más rico. En las fechas de la controversia sobre el dinero sucio, su fortuna se estimaba en $200 millones, y al cabo de unos años llegaría a alcanzar sin esfuerzo por propia inercia el récord del billón. La suma era un desafío a la imaginación, y un cristiano ingenioso calculó que ésta superaba a la hipotética cuenta bancaria de Adán, suponiendo que éste hubiera ingresado $500 diarios a partir de su expulsión del paraíso. Sin embargo, en otros aspectos Rockefeller era muy distinto a los otros varones ladrones.
que habían aterrado al país durante los 20 años anteriores. Puntual de la Iglesia Batista desde joven, los diezmos de Rockefeller alcanzaban casi $100 millones en 1905 y ya por entonces proyectaba la creación del sistema filantrópico de mayor envergadura conocido en el mundo. Esposo fiel y padre amantísimo, sus modales corteses habían desarmado a más de un abogado del Estado, haciéndole preguntarse si aquel hombre no era en realidad una víctima de la abominación en vez de ser un abominable. En aquella época ya se había retirado, pero incluso en su momento de esplendor al frente del trust de la Standard Oil, nunca había mostrado la ambición rapaz y el apetito desmedido de los Fix, los Gould, los Bardeville y otros. Estos eran personas que no conocían límites, mientras que él era un hombre equilibrado que nunca incurría en aquel vandalismo audaz en el mercado bursátil, no estafaba al público dejándole en la estacada, ni intervenía jamás como ellos en arriesgados cambalaches de valores. Él sabía lo que era y lo que no era negocio, y ninguno podía decir de Rockefeller como el mañoso James Stillman del First National Bank había dicho del poderoso J. P. Morgan: era un poeta. A pesar de ello, era a Rockefeller que se confesaba paciente y conservador, a quien el público identificaba como símbolo de un sistema económico despiadado, tranquilamente sentado sobre una silla de montar uncida a la humanidad. Al margen de su vida privada, el John D. Rockefeller, que conocían, había inventado una nueva modalidad de poder económico, el trust corporativo, en un país cuya savia principal eran los negocios y la amenaza de la que era paradigma no correspondía a la del pirata, que actúa al margen de la norma social, sino a la del poder injusto e incontrolable intrínseco en esa propia norma. En cierto sentido, representaba el propio sistema llevado a su último extremo, lógico e irremediable, el del competidor que destruye sin piedad a la competencia. No es fortuito que la época que Mark Twain denominó Edad Dorada eligiese a John D. Rockefeller como el norteamericano representativo. Conforme la trayectoria de su carrera de hombre de negocios iba de éxito en éxito, la gente leía con fruición las historias periodísticas sobre su vida privada, anhelando hallar algún indicio de desgracia o fracaso, como si se tratara de implorar para este mundo un principio de equidad perdida. Cuando un periodista neoyorquino escribió que Rockefeller padecía tanto del estómago que no le quedaba más remedio que alimentarse a base de pan y leche, y que feliz habría dado parte de su enorme fortuna por poder digerir un filete, se produjo una exultación popular. Él, sin embargo, hacía gala de una fuerza interna que podía con todo, no con arrogancia, sino con la tranquila certeza de quien tiene razón, a diferencia de los otros varones ladrones que habían llegado a asumir y hasta alardear de su condición al margen de la ley, sin mostrar remordimiento por lo que hacían y desafiando a la sociedad a que se lo impidieran. Rockefeller siempre había estado convencido de haber actuado en sus negocios y en su vida privada como un caballero cristiano, y a ello se unía el firme convencimiento de que había sido víctima de una injusta calumnia y el no menos intenso deseo de venganza, rasgos determinantes en la vida de la familia que regía. El Rockefeller de 66 años viviría aún otros 32, convirtiéndose en cierto modo en el único superviviente de aquella época de fábula y sin ley, mucho después de que la jerarquía de los congregacionalistas admitiera, condolida, que ella misma había solicitado aquella sucia aportación, que sus prelados imaginaban era el deseo culpable del rey del petróleo para escurrirse por el ojo de la aguja, mucho después de que cayeran en el olvido aquellas y otras polémicas. Rockefeller seguía viviendo rodeado de un respeto y poder inusitados, ganados a base de filantropía. Mucho después de que hubieran desaparecido otros encumbrados durante las arduas guerras industriales del siglo XIX y de que las mansiones de la Quinta Avenida, que habían vivido como disolutos príncipes renacentistas, pasaran a otras manos y sus fortunas se dispersaran, el nombre y el poder de Rockefeller proseguían su ruta hacia el futuro de la mano de una dinastía sin par, a modo de institución perenne en la sociedad norteamericana. Espero que se sientan atraídos por este libro que estamos iniciando, la biografía de los Rockefeller.
Estamos leyendo el primer capítulo que se llama El Padre. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.